Doctor Mosquera, una de las preguntas insistentes y recurrentes es, bueno, ahora todo es COVID y ya no hay otras enfermedades, pero cuando uno habla, por ejemplo, con algunas personas, no con los directivos, sino con algunas personas dentro del instituto, nos dicen hay preocupación por las camas UCI no COVID. Esto en varios sectores del departamento de Nariño. ¿Qué ha pasado con la atención del resto de enfermedades que requieren atención y que tienen ciertas complejidades en el Hospital San Pedro? Sí, David, yo se los comentaba de manera inicial, es una de nuestras mayores preocupaciones en este momento, o prácticamente desde que disminuyó cayó el pico de la pandemia en nuestra ciudad. Toda la atención no COVID en el hospital digamos, es una situación crítica en este momento porque prácticamente el hospital está al 100% en su capacidad. Hasta el corte de ayer a las 11 de la noche no teníamos una cama de hospitalización disponible. Estamos hablando para pacientes no COVID. No teníamos una cama disponible para ese tipo de pacientes. El servicio de urgencias, en lo que corresponde también a paciente no COVID, estamos por encima del 100%, exactamente estábamos en el 100, y perdónenme, miro este dato que fue ya muy, 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 muy en la noche, estamos en un 100, hasta anoche estamos en un 110% de ocupación en urgencias. Lo que corresponde a UCI, UCI no COVID, en donde tenemos 14 unidades para este tipo de pacientes. Prácticamente estamos en un 70, perdónenme, les doy el dato exacto de lo que corresponde a la UCI no COVID. La UCI no COVID estamos en un 87% de ocupación. Eso significa que también prácticamente estamos a tope. Lo que evidenciamos en estos usuarios que han estado llegando después de esta pandemia es precisamente todos los pacientes con enfermedades crónicas y lo más preocupante, pacientes con enfermedades oncológicas que dejaron de controlarse durante todo este tiempo de pandemia, igual por miedo a asistir a los hospitales. Pero claro, hay pacientes oncológicos que llegaron con unas progresiones tumorales terribles, en unos estados muy críticos, pacientes hipertensos, diabéticos, y al igual renales que no se controlaron, con complicaciones mayores que han requerido pues atención por urgencias. Algunos han logrado superar pues, estas situaciones, otros lamentablemente pues llegaron en unas condiciones ya muy, muy avanzadas, muy deteriorados en sus condiciones de salud y pues no pudieron superarlo. Esa es una de las, digamos, de las situaciones que nos tienen también bastante preocupados en este momento. Digamos, de inicio y frente al pico epidemiológico teníamos gran parte de nuestra capacidad instalada prácticamente dedicada a la atención casi que exclusiva para la atención del paciente COVID, pero una vez pasamos este pico y empezamos a notar la siguiente semana prácticamente que empezaron a llegar estos pacientes, la necesidad de tener nuevamente disponible esa atención crítica en unidad de cuidados intensivos y de hospitalización para los pacientes no COVID.
Doctor Mosquera, estamos en época en el cual está empezando el invierno, en el cual empiezan también los picos de infecciones respiratorias y de gripa. Y a eso súmele, estamos en fiestas y se van a incrementar, por ejemplo, desafortunadamente, pero es así, así lo dicen las estadísticas, la ingesta de alcohol y los accidentes que se empiezan a presentar. Con la ocupación y con el nivel de presión que tiene hoy esta casa de salud y la llegada de esta nueva temporada en la cual se presentan este tipo de pacientes, ¿hay algún momento en el cual el Hospital San Pedro tenga que decir no puedo recibir más pacientes? Sí, claro que sí. Siempre vamos a estar sujetos a tener toda nuestra capacidad instalada llena y tenemos que disparar la alerta al CRUE, al Instituto Departamental, para que haga redistribución de pacientes. Digamos, lo que tú dices es una de las situaciones que siempre, digamos, ha venido preocupando durante toda esta época de pandemia. La época de lluvias, que hace que los casos de virosis se incrementen, y obviamente un cuadro de virosis de inicio es muy similar a un cuadro inicial de un COVID. Fiebre, malestar general, escalofríos, bueno, todo ese malestar general. Pero precisamente desde que inició esa pandemia, bueno, ya al día de hoy lo hemos mejorado muchísimo. En la parte externa de urgencias logramos montar de inicio pues unas carpas. Ya a partir del mes de septiembre, gracias a la gestión y a la donación que nos hizo ACNUR, de unas carpas mucho más estructuradas, logramos organizar, digamos, un triaje, que es esa clasificación de pacientes para saber si necesitan atención intrahospitalaria o ambulatoria en la parte externa del hospital. Entonces, este triaje o este filtro que hacemos al exterior del servicio de urgencias es lo que nos permite diferenciar qué paciente puede ser COVID, puede tener una infección por el virus, y qué paciente puede tener un virus estacional. Pues obviamente bajo el conocimiento y el entrenamiento que ha tenido nuestro personal, pues hay unos parámetros que nos ayudan a diferenciar entre lo uno y lo otro. Y ya desde ese punto, desde la puerta de entrada, estamos haciendo ese filtro de qué paciente efectivamente necesita una atención intrahospitalaria, siendo un paciente COVID, y un paciente, digamos, por una infección viral estacional que pueda manejarse en la casa. Obviamente esto hace que nos congestione un poco más, digamos, esta parte del filtro, pero igual tenemos el espacio y el personal necesario y suficiente para poder hacer estos triajes en esta sección que les estoy mencionando.